Hermanas, ¿cómo están? Un saludo a todas nuevamente. Aquí vamos a seguir continuando con nuestro discipulado ahora. En esta ocasión, pues seguimos hablando acerca del tema de la oración, donde hemos venido comprendiendo lo vital, ¿no?, que es en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en la familia, ¿verdad? Como vimos la clase pasada. Hemos comprendido también que al ser miembros de la Iglesia de Cristo, pues es necesario que tengamos este hábito bien establecido en nuestras vidas como una base para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Entonces hemos podido ir comprendiendo cada una de estas cosas. Recordando un poquito sobre lo que hemos hablado en este tema de la oración, pues hemos mencionado que para acercarnos a Dios tenemos que hacerlo pues con confianza, ¿no? Sabiendo que Él es nuestro Padre, que somos hijos adoptados. Hemos hablado que a veces pues no nos sentiremos con el ánimo de hacerlo, pero como la oración es parte de la vida cristiana, lo hacemos aún sobreponiéndonos, ¿no?, a nuestro estado de ánimo o a las circunstancias que estemos viviendo. También hemos hablado sobre esas excusas, ¿no?, que a veces ponemos para no tener este tiempo de oración, como a veces las ocupaciones, el orgullo, la falta de perdón, ¿no?, la amargura. Y también hemos enfatizado sobre cómo orar con la palabra y lo importante que es hacerlo, ¿no? Ahora, la semana pasada comentamos acerca del modelo de oración que encontramos en el Padre Nuestro. Mencionamos algunas áreas que necesitamos incluir en nuestros tiempos de oración, como alabar al Señor con sus nombres, con sus atributos, el dar gracias, estar a cuenta delante del Señor confesando nuestros pecados, y que es importante también poner cualquier resentimiento hacia otras personas, ¿no?, que es un tiempo para examinarnos y para ver que podamos estar en paz en esta área. Hablamos también sobre orar por nuestras necesidades personales, orar por y con el cónyuge, ¿no?, con nuestro cónyuge, las que estamos casadas, orar también por nuestros hijos y con ellos, ¿no?, tomando tiempos también de oración unida en el hogar. Y también hablamos un poco a los solteros, ¿no?, quienes también pueden orar en apoyo a los matrimonios de la iglesia y unirse con otros hermanos también para orar unos por otros, que el tener estos compañeros de oración pues es algo valioso, ¿no?, también. Ahora, en esta ocasión veremos un poco más acerca de esta disciplina espiritual de la oración y cómo podemos enriquecerla, ¿no?, mucho más en nuestra vida personal. Entonces, quisiera aclarar que cuando hablamos de disciplinas, no estamos hablando de castigos, porque muchas veces relacionamos esta palabra, ¿no? Más bien estamos hablando de hábitos que nosotros tenemos. Las disciplinas no son cosas que alguien más nos obliga a hacer, ¿sí? Nosotros no vamos a decir tienes que, ¿no? O sea, no es algo que nos están obligando a hacer, sino que nosotros mismos insistimos en hacer, ¿sí? Recordemos que un creyente genuino va a buscar alinear su vida a lo que Dios dice en su palabra, no por obligación. Lo hacemos por amor, por ese deseo que tenemos de agradar al Padre. Entonces, por eso es que la oración y la lectura de la palabra son disciplinas que nosotros mismos insistimos en hacer, ¿sí? Porque sabemos que son esenciales en nuestro crecimiento espiritual y que las vemos también como algo fundamental en nuestras vidas. Ahora, hemos entendido que ser discípulos de Cristo es ser sus seguidores, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no solamente estamos de acuerdo con Él, con lo que dice en su palabra, sino que lo seguimos de forma activa. O sea, activamente estamos siguiendo a Cristo, sus pisadas, la forma en la que Él nos enseña cómo vivió, ese modelo a seguir. O sea, vivimos una vida acorde a sus enseñanzas y a la vida modelo que Él nos mostró. Entonces, lo importante de estas disciplinas es ser constantes, hacerlas una prioridad en nuestras vidas, hacerlas aún antes de cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, no vamos a buscar que la lectura y la oración se ajusten a nuestros horarios, sino vamos a organizar nuestros horarios alrededor de estas disciplinas.
Entonces, no podemos olvidar que nuestro crecimiento espiritual depende de nuestra comunión con Dios, de esos tiempos en donde pasamos conociéndole a través de su palabra, donde nos vamos afirmando a Él, donde Él nos va hablando, donde nosotros vamos hablándole a través de la oración. Entonces, ahora, para el creyente, los intereses han cambiado una vez que hemos experimentado la salvación. Antes, bueno, nuestros intereses eran diferentes, nuestro tiempo lo invertíamos en los intereses de este mundo, pero ahora que nosotros hemos conocido ya los planes de Dios, sus intereses ahora son nuestros, ¿sí? O sea, ya mis intereses fueron hechos a un lado y ahora el Señor me da ese interés por lo que a Él le interesa, ¿sí? Un discípulo mantiene una actitud de renuncia y de entrega. Ya no valora su vida antes de que no servía a Cristo, ¿sí? Entonces, la oración que nos enseñan las Escrituras no solo incluye orar por nuestras necesidades y por nuestros propios intereses matrimoniales y familiares, como vimos la semana pasada, también demanda la intercesión, ¿sí? Que es cuando nosotros oramos en favor de otros, de otras personas, ¿sí? Entonces, todos los cristianos somos llamados a ser intercesores también. Esto es un mandato para todos, así que de esto vamos a platicar en este tiempo acerca de la oración de intercesión. Cómo podemos y cómo debemos orar por otras personas, en favor de otras personas. 1 Samuel 12:23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La oración de intercesión es parte de la vida cristiana para todos los creyentes. La Biblia nos habla de muchas personas por quienes nosotros debemos de orar, ¿sí? Los que están en autoridad, los ministros, la iglesia, los enfermos, los enemigos, los que nos persiguen, los que nos abandonan, y por todos los hombres, ¿sí? Que hagamos rogativas por todos los hombres. Entonces, como creyentes, es necesario que podamos llevar esa carga de orar primeramente por nuestra iglesia local, ¿sí? La iglesia es una iglesia universal. Hay hermanos, tenemos en todo el mundo, ¿sí? Porque se han sembrado muchísimas iglesias en todos los países, probablemente algunos falten, pero sobre todo tribus y lugares un poco más lejanos. Pero lo que es la iglesia local es la iglesia donde nosotros, Dios nos ha plantado. Y es muy importante que estemos orando primero por nuestra iglesia local. Una de las mejores formas en las que nosotros podemos servir a Dios es orando por su iglesia, ¿sí? Quién sabe, puede que algún día en la gloria veamos todo el bien logrado por creyentes que fueron intencionales al orar por sus iglesias. Fíjense, Charles Spurgeon exhortó a la iglesia y dijo: no todos podemos predicar, no todos podemos dirigir, no todos podemos dar oro y plata, pero todos podemos contribuir con nuestras oraciones. Entonces, miren, al mirar en la Biblia podremos observar que está saturada por oraciones de Pablo por la iglesia, ¿no? Está, por ejemplo, la iglesia de Tesalónica, que ustedes lo pueden leer. Dice: con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Esto es una oración de Pablo por la iglesia de Tesalónica. También oró por la iglesia de Colosas, que dice: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, o sea, que lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto está en Colosenses 1, del 9 al 10. Y también vemos otra oración que Pablo hizo por la iglesia de Éfeso, que dice: no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, ¿sí? Y vemos así varias citas en la palabra, sobre todo de Pablo, cómo intercedía por la iglesia de Roma, por la iglesia de Filipos, por todas estas iglesias que
que él realmente sentía la necesidad de estar intercediendo. Ahora, en la salvación nosotros nacemos de nuevo, somos adoptados en la familia de Dios. Es como un niño, ¿verdad? Recién nacido, pues necesita ser parte de un hogar para poder ser alimentado, para tener compañerismo, para tener protección. Bueno, la iglesia es ese hogar donde nosotros crecemos y donde nos fortalecemos. Rechazar a la iglesia es rechazar los medios de cuidado que el Señor ha provisto para sus hijos redimidos, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a hablar mucho acerca de la importancia de congregarnos, de lo que es nuestra iglesia, ¿no? El amar nuestra iglesia, el ser parte, pero también podemos entender lo indispensable que es interceder por nuestra iglesia, que es en lo que ahorita nos estamos enfocando. Fíjense, Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Así que por los que primero debemos nosotros de orar es por nuestra familia en la fe. Ahora, la iglesia es el rebaño de Dios. La palabra nos dice que fue comprada con la sangre de Cristo. Vemos Hechos 20:28 que dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Aquí le habla a los obispos, pero vemos, o sea, la iglesia para Dios es muy valiosa. Él la compró con su propia sangre. Hay muchas causas dignas en el mundo que merecen nuestro apoyo, pero ninguna causa secular debería usurpar nuestro compromiso con la iglesia por la cual Cristo murió, ¿sí? Para saber cómo vamos a orar por nuestra iglesia, por ejemplo, bueno, primero necesitamos considerar cómo el Señor Jesucristo ora por su iglesia, ¿no? Él intercede continuamente por su iglesia. J.C. Riley estaba en lo correcto cuando dijo, fíjense, lo que Dios pide por su pueblo es lo mismo que su pueblo debe pedir para sí mismo. ¿Se acuerdan que hemos estado mencionando que la forma correcta y más segura de orar es conforme a la palabra? Y aquí vemos un modelo de oración en Juan 17, que es donde Jesús mismo hace esta oración, ¿sí? Que ora por sus discípulos y por la iglesia futura. Entonces este es un modelo, es un patrón útil para que nosotros podamos orar por nuestra iglesia, ¿sí? Ahora, orar por nuestra iglesia alinea nuestros afectos con los afectos de Dios. Richard Sibbes señaló que las oraciones por la iglesia de Cristo son aceptadas porque son para el beneficio de su amada. Entonces, claro que Dios acepta nuestra oración por la iglesia. Cada vez que intercedemos por nuestra iglesia, estamos realmente intercediendo por el beneficio de la amada de Cristo. Más aún, orar por la perseverancia, el gozo, la protección, la santificación, el testimonio, la unidad de nuestra iglesia asegura que nuestras oraciones están alineadas con la oración de Jesús. ¿Se dan cuenta? O sea, muchas cosas de las que oró Pablo por la iglesia, por las iglesias, nosotros las podemos orar por nuestra propia iglesia. Si Jesús mostró tal interés por su iglesia, nosotros, sus discípulos, debemos de manera intencional mostrar ese mismo interés intercediendo por ella. Debemos de orar de esa manera, ¿sí? Por esas necesidades, por las necesidades de nuestros hermanos. Ahora que tenemos este grupo de WhatsApp para que todos estemos exponiendo nuestras peticiones, es una bendición que podamos estar orando por las necesidades de nuestros hermanos, de esa iglesia amada de Cristo. Hermanas, oramos cada vez que un hermano manifiesta alguna necesidad, cuando alguien nos pide oración. Esto es algo importante. En la iglesia muchas veces alguien se acerca y nos dice, hermano, ¿puedes orar por esto? Está pasando esto en mi vida. ¿Realmente oramos? ¿Realmente nos llevamos esa petición y estamos exponiéndola al Señor y estando al pendiente de la respuesta del Señor en eso? ¿O solo oramos por aquellos que son más cercanos a nosotros? ¿Sí? No debería de ser así. Debemos de orar por todos, porque todos somos familia. Debemos mirar a todos los hermanos, a todos los hermanos de la iglesia como nuestros hermanos, ¿sí? No importa si convives más con unos o con otros. O sea, cada uno es parte de nuestra familia en la fe y debemos interceder por las necesidades de cada uno con la misma intensidad, ¿sí?
es algo de mucho compromiso. Si tú te comprometes, dice la palabra que no hagas promesas y luego no las cumples. Si tú te comprometes a orar por alguien, si tú te enteras de una necesidad, si alguien lo compartió contigo, ora, hermano, hermana, ora, pídele al Señor por esa petición y debemos de estar pendientes unos de otros, sabiendo si esas peticiones han sido respondidas o no. Uno de los deberes de cada creyente es orar también por sus pastores, hablando pues de la iglesia en general, ¿no? Los pastores, miren, necesitan específicamente de la oración. El enemigo hará todo lo que pueda para destruir el ministerio del pastor, ¿sí? Es algo impresionante. Son personas preparadas en la palabra, tienen autoridad y sabiduría para impartir la enseñanza, están llenos del Espíritu, pero también son personas como tú y como yo, ¿sí? Que se afligen, que pasan por momentos de dificultad, pruebas, dolor, que lloran a veces en silencio, que además llevan en sus hombros un gran peso y responsabilidad por el pueblo de Dios, y por ello necesitan la gracia de Dios cada día, ¿sí? A veces pensamos que, bueno, es la responsabilidad del pastor, ¿no? Hacer todo lo que hace. Sí, pero su responsabilidad es grande. Ellos representan el nombre de Cristo y deben de hacerlo bien, ¿sí? Deben de apuntarnos a toda la iglesia hacia la gloria de Cristo. Ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios por nuestras vidas espirituales. Este trabajo, si nos damos cuenta, es realmente serio, ¿sí? Tal vez no lo hayamos pensado bien, pero ellos también son hombres imperfectos y son pecadores, ¿sí? Ellos de verdad necesitan del cuerpo de Cristo para llevar a cabo la obra que se les ha sido encomendada. De ninguna manera pueden solos. Por eso es que la iglesia debemos de estar orando por nuestro pastor, por su esposa, por las personas que están también en liderazgo, ¿sí? Estos líderes a menudo se enfrentan con situaciones y decisiones increíblemente desafiantes. Necesitan de la sabiduría de Dios para seguir siendo los líderes de la iglesia que Dios los ha llamado a ser, ¿sí? Ellos serán atacados de muchas maneras diferentes, serán tentados una y otra vez. Por eso es que debemos de orar por ellos, por sus familias, ¿sí? Porque ellos también son atacados, criticados, a veces provocados, ¿sí? A menudo se pueden sentir solos, se pueden sentir aislados, necesitan aliento, necesitan ánimo, necesitan de la oración, ¿sí? Entonces debemos orar para que puedan también resistir las críticas, las provocaciones, porque eso es doloroso, ¿sí? Las traiciones muchas veces, algunas de esas críticas y provocaciones son abiertas, ¿no? Y agresivas, pero otras son pasivas. Muchas personas critican, ¿sí? El liderazgo. Todas son dolorosas. La verdad es que cada pastor tiene este tipo de situaciones en su vida. Y para ellos, cuando las cosas no van bien en casa, también se les hace muy difícil dirigir la iglesia. Enfrentan pruebas, enfrentan cuestiones dolorosas y tienen que seguir adelante. Los pastores son atraídos a una multitud de direcciones, ¿sí? Se espera que ellos estén en muchas reuniones, muchos eventos sociales, muchas situaciones pastorales. A veces se desgasta mucho, ¿no? a los pastores. En realidad se espera hasta que sean un poco omnipresentes, ¿no? Bueno, oremos por ellos, oremos para que también cuando es importante, ellos puedan decir que no, con un poco más de frecuencia. Oremos para que sus familias, que a menudo también se quedan con las obras del tiempo de ellos, puedan también estar fortalecidas en el Señor, ¿sí? Como creyentes debemos nosotros de contribuir en la edificación de nuestros pastores, ¿sí? En su crecimiento espiritual. No son superhéroes que simplemente no van a sentir ninguna debilidad o no pueden caer o no pueden sentir tentación o no pueden sentir cansancio. Muchas veces tendemos a idolatrar de esa manera a nuestros pastores, pero no, ellos son hombres, ¿sí? Y nosotros debemos de cuidar también que ellos estén creciendo espiritualmente, que ellos estén teniendo esos tiempos también para descansar, para tomar fuerzas en el Señor, sobre todo, ¿no? Y principalmente, pues que ellos lleguen a ser semejantes a Cristo. Ellos necesitan de otros creyentes que vayan a su lado para ser estimulados al amor y a las buenas obras.
también necesitan gente fortalecida que pueda muchas veces aconsejarles, que pueda hacerles ver sus errores, hacerles ver situaciones que son importantes para la iglesia, ¿no? Entonces tomemos de nuestro tiempo para orar por los pastores y por los líderes espirituales de nuestra iglesia, ¿sí? Pensemos en que ellos son el principal objetivo de los ataques del enemigo para destruir iglesias completas, y así ha sido. A lo largo de los tiempos hemos visto cómo la iglesia ha sido atacada a lastimar a los pastores, ¿sí? En una ocasión una persona comentó: lamento mucho que 2 de nuestros pastores ya no estén entre nosotros, porque si aún estuvieran aquí, podríamos hacer mucho más por ellos, ¿sí? Observemos a los líderes espirituales, hermanas, que tenemos en nuestro alrededor, por quienes nosotros somos responsables también como iglesia de estar intercediendo por ellos diariamente. La vida cristiana es una vida familiar, ¿sí? En la que nosotros debemos de estimar a otros más que a nosotros mismos, y los pastores son un ejemplo de esa entrega, ¿sí? Ellos estiman más la vida de otros que la propia, y nosotros no debemos de dejar que nuestros pastores vayan solos en esta carrera, ¿sí? Así como oramos por nuestro matrimonio, por nuestros hijos, por nuestra familia, así también debemos de orar por nuestra familia en la fe. No solo tenemos nuestra familia de sangre, nosotros hemos sido agregados a una familia en Cristo por la sangre que Él derramó por nosotros y nos compró con ese precio tan hermoso, y nos ha agregado a esta familia, y todos nosotros somos esa familia. Debemos estar orando por la iglesia y por los pastores, por los líderes espirituales que Dios ha puesto para que podamos nosotros ir creciendo. Entonces, ahora agregamos también junto con este video vamos a agregar más guías de oración, pero en este caso viene una que es por los pastores y por la iglesia, de acuerdo a pasajes de la Escritura, para que también tengamos estas guías para poder estar orando por nuestro pastor, por nuestros líderes y por nuestra iglesia de forma bíblica. Otra área de intercesión a la que todo creyente debe estar dedicado es por nuestro país, ¿sí? Miren, los creyentes somos ciudadanos del reino de Dios. Dios nos ha salvado para participar de todas las bendiciones de ese reino. Por eso es que somos ahorita temporalmente peregrinos y extranjeros en esta tierra. Tenemos una ciudadanía celestial, nosotros somos parte del reino de Dios y viviremos en esa ciudad celestial. Esperamos ese día, ¿verdad?, para que podamos estar en esa eternidad dentro de ese reino. Pero mientras estamos esperando la venida del Señor, Dios también nos ha hecho ciudadanos de una nación, ¿sí? De entre las muchas que Él ha permitido que sean formadas, ¿verdad? Él escogió que nosotros fuéramos mexicanos, que estuviéramos en este país, ¿no? Y en esta nación, pues también tenemos derechos y también tenemos deberes, ¿sí? Nuestro principal deber como cristianos es la intercesión por nuestra nación, por México, ¿sí? Los no creyentes, pues normalmente observan las situaciones del país de forma diferente que nosotros. Ellos critican, se quejan, murmuran, descalifican todo lo que el gobierno hace, ¿no? Los creyentes debemos ver estas mismas situaciones desde una perspectiva bíblica, de acuerdo a lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios. Ahora, como creyentes, no podemos simplemente vivir observando cómo en nuestro país todos hacen lo que bien les parece, como dice Jueces 21:25, ¿sí? Porque así es como viven todos en este país, ¿no? O sea, todos hacen como bien les parece, hay 1000 ideologías, hay formas de pensamiento, hay formas de vida, hay creencias, ¿verdad? Y realmente nosotros no podemos vivir nada más observando y contemplando, ¿no?, qué es lo que pasa. O sea, nosotros como creyentes deseamos vivir en el orden que Dios ha establecido para el bien de cada nación. Hay naciones que han honrado al Señor, hay naciones que a través de la oración las cosas han sido transformadas, ¿sí? Y se ha glorificado a Dios a través de esto. Es verdad que nosotros no podemos cambiar las circunstancias de nuestro país y no está en nuestras manos resolver los conflictos, pero sí podemos hacer lo que Dios nos ha demandado que hagamos, que es interceder,
¿sí? Entonces la oración es el mejor recurso del cristiano. La Biblia nos instruye a poner en oración los asuntos de la nación en la que vivimos. Eso es algo que la Biblia misma nos demanda. Fíjense, Jeremías 29:7 recomienda: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Sí? En 1 Timoteo 2, del 1 al 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que aquí vemos, ¿no? O sea, observamos la política, los que están en el poder y los que luchan por poder, ¿no? Se puede ver pues realmente como una tarea inútil lo que pasa en nuestro país. Y casi podemos preguntarnos, pues ¿de qué sirve orar por personas que son impías, que no están dispuestas a ser guiadas por Dios, ¿no? El hecho de que Dios haya establecido a los reyes, a los gobernantes, a los principales, a las cabezas en cada país que dirijan, es parte de lo que garantiza el orden que esa nación requiere. Entonces Cristo nos llama a que nosotros primeramente nos sometamos a las autoridades gubernamentales, no porque ellas son justas, perfectas, incorruptibles, sino porque Dios lo es. Dios muestra su poder, su soberanía, en que usa aún los gobiernos corruptos para cumplir su voluntad. Entonces, después de todo, miren, en la crucifixión de Cristo ustedes lo pueden ver, ¿no? Esa crucifixión se llevó a cabo por un gobierno corrupto, ¿sí? Pero en ella se cumplió nuestra salvación. La voluntad de Dios se cumple en nuestra nación, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que nos enteramos. La voluntad de Dios se hace y se ejecuta en nuestra nación. Fíjense, Romanos 13, del 3 al 4 dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Sí? Entonces, como creyentes, cuando oramos, no ponemos nuestra confianza en nuestros dirigentes, ¿sí? Confiamos en Dios que está sobre ellos, que está sobre los gobiernos, y que Él va a inclinar el corazón de esos dirigentes para que se haga la voluntad de Dios. Y de esa manera oramos con fe, ¿sí? Muchos líderes políticos están llegando a la conclusión de que enfrentan muchos problemas para los cuales no hay respuesta. Y sí, no hay respuesta, humanamente no lo hay, pero nosotros estamos seguros de que Dios está atento a nuestras oraciones mientras dirige los asuntos de la tierra en la que vivimos. ¿Se dan cuenta qué importante es orar por nuestra nación? Fíjense, les voy a leer algunas citas. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Entonces tenemos que orar por nuestros gobernantes. Job 12:23. Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Aquí está la soberanía de Dios sobre nuestro país. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Proverbios 8, del 15 al 16. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Entonces, la responsabilidad, hermanos, está en nosotros, en la iglesia, no en el mundo, ya que somos los que tenemos esa relación con Dios y nuestras oraciones son escuchadas. Claro que Dios va a escuchar nuestras oraciones por nuestra nación. Dios nos ha dado una posición muy importante a la iglesia en nuestra nación, ¿sí? Primera de Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Solo nosotros sabemos realmente cuál es la condición de nuestro país, ¿sí? Y sabemos que esta condición viene de lo espiritual. Y entendemos que lo mejor que podemos hacer es orar por el favor de Dios en bien de este país donde Él nos ha establecido.
¿sí? Sabemos, como dice en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿sí? Sangre y carne, perdón, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, ¿sí? Entonces sabemos que un pueblo que adora a Dios y lo proclama como su Señor va a tener bendiciones. Por el contrario, también sabemos que un pueblo que decide hacer las cosas a su manera, en lugar de descansar en el Señor y en su poder, pues va a experimentar el desastre. También sabemos que todos los casos de injusticia social, ¿sí?, son casos de pecado personal. La iglesia tenemos una visión distinta de cómo el mundo ve las cosas en este país. Nosotros lo vemos todo a través de la palabra, ¿sí? Cada día experimentamos en nuestro país los efectos del pecado. Lo vemos, ¿verdad? Como mexicanos, pues obviamente nos dolemos por la condición de nuestro país, pero confiamos y descansamos en que todo lo que sucede está bajo el control de Dios. Hermanas, realmente estamos intercediendo. A veces vemos las noticias, nos enteramos de cosas, horas por lo que te enteras, por aquella persona que está pasando algo difícil, por situaciones políticas, horas las pones delante del Señor. Miren, desafortunadamente la iglesia ha sido negligente en esta responsabilidad. Hemos dejado a un lado la responsabilidad de interceder. Hemos caído en mirar solamente la condición de nuestro país, criticar, murmurar, quejarnos y reaccionamos obviamente como los no creyentes. Y esto es algo vergonzoso como iglesia. Realmente debemos de levantarnos y de comenzar a interceder por nuestro país en vez de estar criticando, murmurando. Hemos pecado de indiferencia, de egocentrismo, porque nos encerramos en nosotros y no podemos ver lo que pasa, ¿verdad? O lo vemos, pero solo lo juzgamos, pero no intercedemos. No estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, ¿sí? Que busquemos el bien del país donde Él nos ha plantado. Entonces Dios nos llama a ser intercesores por la tierra donde Él nos puso. Debemos mostrar esa preocupación y debemos dar un paso al frente orando. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. De la misma manera por la que oramos por nuestro país, debemos también interceder por todo el mundo, ¿sí? Si intercedemos por las naciones, estamos suplicándole a Dios por la conversión de toda la gente del mundo a sus caminos, por su salvación, ¿sí? Cristo es nuestro mejor ejemplo de alcanzar el mundo perdido. Debe de ser algo que nosotros tengamos el deseo en nuestro corazón de hacer. Él tuvo una actitud de renuncia para ir por los perdidos. ¿Se dan cuenta? Esa es la misma actitud que nosotros debemos tener como cristianos. El plan de Dios siempre fue que las naciones vinieran a su conocimiento. Y la iglesia es la responsable de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y lo vamos a hablar un poco más adelante de nuestra misión, de nuestra encomienda, ¿sí? Como iglesia. Pero aquí vemos, ¿no? Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Salmos 86:9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Sí? El Señor tiene ovejas en cada nación, ¿sí? Que tienen que escuchar su voz y que van a venir rendidas a sus pies. ¿Es ese mismo deseo de Dios el nuestro? ¿Realmente nos hemos puesto a pensar en cómo el interés mayor del Señor es extender su reino sobre esta tierra, en las naciones del mundo? ¿Estamos haciendo nosotros, cumpliendo con esa gran comisión que el Señor nos ha dejado? ¿Estamos trabajando en acercar a esas naciones a Dios? El Señor nos dejó una gran comisión: y de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. No podemos ir personalmente todos, ¿no? A todas las personas del mundo. Es físicamente imposible, pero sí podemos interceder en oración para que el Señor haga llegar obreros donde se necesite, para que allane los caminos, para que abra las puertas, para que su palabra sea oída, para que muchos se conviertan en discípulos de Cristo.
¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez qué pasa al otro lado del mundo? Realmente, o sea, bíblicamente, los cristianos pensamos en nuestros hermanos al otro lado del mundo, pensamos que otros están abriendo ese camino para que la palabra sea escuchada, para que se extienda el reino de Dios en esta tierra y están trabajando en hacer discípulos de Cristo, ¿verdad? Estamos intercediendo, debemos interceder, hermanas, por las personas de cada país, por la salvación, pero también debemos interceder por nuestros hermanos cristianos en esos países, por nuestros hermanos misioneros que sirven en esos países, ¿sí? Es muy bueno considerar que tenemos hermanos creyentes en todo el mundo. Es una iglesia enorme, el cuerpo de Cristo es enorme, ¿sí? Existen muchos hermanos en otros países que cuando tú hablas con ellos y te das cuenta que compartimos la misma fe y que Dios hace la misma obra aquí en China, en el corazón de las personas, es impresionante. Eso nos une, eso nos hace sentir ese deseo de orar por ellos, ¿no? Realmente es bueno considerar esto, que la Iglesia de Cristo la conformamos muchas personas en diferentes naciones, que un día vamos a estar todos congregados en el cielo. Ahora no hablamos el mismo idioma. Tenemos hermanos en Cristo que hablan mandarín, otros alemán, otros portugués, otras lenguas nativas, ¿sí? En todo lugar hay reuniones de creyentes adorando a Dios, reuniéndose a estudiar la palabra. Es hermoso pensar en esto. Es hermoso ver cómo el Evangelio ha alcanzado tantos lugares, cómo el Señor está cumpliendo su propósito en esta tierra y está levantando su iglesia, su pueblo. Hermanas, ¿hemos pensado alguna vez en el trabajo de un misionero? O sea, todos ellos han dejado su nación, su familia, su vida social, sus empleos, sus comodidades, para ir a lugares donde van a ser extranjeros, donde son desconocidos, rechazados, ¿sí? Viven mucha soledad y persecución, probablemente. Todos ellos rompen sus barreras culturales, ¿sí? Sean cuales sean, culturales, lingüísticas, etc. Lo que sea necesario para llegar a esa nación. Algunos se preparan en el idioma de una etnia, van a ese lugar, traducen la Biblia en esos idiomas, en esas lenguas, ¿sí? Les enseñan la Biblia a las personas. Martín Lutero, por ejemplo, tradujo la Biblia al alemán sin descanso. William Carey, gran misionero en la India, tradujo la Biblia a 40 idiomas de la India. Toda una vida invertida en eso. Hubo una ocasión en que todo su trabajo se quemó y volvió a empezar. Y a nosotros nos cuesta compartir el Evangelio con los vecinos. Hermanos, pensemos, meditemos en esto. En el mundo todavía hay mucha persecución a los cristianos. Ellos no tienen el derecho de adorar a Dios, de leer la Biblia o no tienen el derecho de decir que pertenecen a Cristo de manera pública, ¿sí? Muchos sufren por su fe todavía en Cristo. Para muchos de ellos convertirse en cristianos significa perder sus hogares, ser exiliados, ir a la cárcel, ser separados de sus familias y muchas ocasiones la muerte. En muchos lugares no tienen permitido tener una Biblia o leerla, ¿sí? Algunos se esconden para estudiar la Biblia. Algunos lugares piden una hoja de la Biblia para guardarla y que no se las descubran y estar leyendo esa única hoja de la Biblia. A pesar de las dificultades, muchos misioneros siguen predicando, su fe se va haciendo fuerte. Ellos siguen firmes en servir a Cristo en esos lugares. Y sabes, hermanos, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con este tipo de personas y les decimos, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Saben lo que piden? Oración. Eso es lo que piden, oración. Hombres y mujeres de la iglesia primitiva fueron mártires. Muchos de nuestros hermanos murieron en el Coliseo romano, padres de la iglesia fueron muertos por predicar el evangelio. Muchos hermanos nuestros en todo el mundo son perseguidos hoy, ¿sí? Nosotros no estamos en ese caso. Nosotros estamos en nuestros hogares, en nuestra iglesia, nadie nos molesta, nadie nos persigue. Pero podemos orar, podemos interceder por ellos. Jim Elliot, si ustedes pueden estudiar sobre la vida de Jim Elliot, yo creo que es algo que bendice. Él y sus 4 acompañantes misioneros entre los Aucas en Ecuador
fueron asesinados al intentar evangelizar a esta tribu. Sus esposas terminaron la misión entre los aucas, se fueron a vivir entre ellos, entre los que habían matado a sus esposos, y muchos creyeron en Jesucristo, y hay iglesias aucas ahora, gracias a esta labor. No sabemos qué situaciones están viviendo nuestros hermanos al otro lado del mundo. A veces ni estamos conscientes de ello, pero seguramente no son sencillas. Hagamos un compromiso de estar orando por ellos. En algún lugar, en algún momento, nuestro hogar, nuestra familia fue alcanzada por alguien que Dios puso en ese camino y nos habló, quizá un misionero, quizá alguien que nos compartió la palabra, un evangelista, un creyente, ¿no? Que ha ido hasta donde nosotros estábamos y estaba cumpliendo con este mandato del Señor de ir a predicar a las naciones. Nosotros estábamos lejos, éramos extranjeros, estábamos apartados, pero el Señor quería alcanzarnos con su gracia. Entonces, solamente si nosotros llegamos a comprender cuán grande es la gracia de Dios que nos ha alcanzado, mayor va a ser el impulso de ir a alcanzar a otros. ¿Se dan cuenta? Si Dios ha sido tan bueno con nosotros, ¿cómo no pensaremos y actuaremos a favor de aquellos que no han sido alcanzados? Tenemos que orar por las personas que no han sido alcanzadas. No sabemos quiénes son, pero el Señor sabe. Y Él nos pide que estemos intercediendo. Cristo mismo se encarnó para venir a habitar entre nosotros. Muchos hombres fieles han dejado sus comodidades para ir a lugares incómodos a predicar el Evangelio. Y nosotros, hermanas, muchas veces no somos capaces de renunciar a nada. A nuestra comodidad, a nuestro tiempo, a nuestro espacio. Cristo se desprendió de su gloria y nosotros ahora somos llamados a encarnar esa misma actitud de renuncia de Jesucristo. Tal vez algunos hermanos de esta iglesia Plenitud seamos llamados a ese tipo de renuncia. Quizá algunos seamos llamados a ir y predicarlas a las naciones, a hacer muchas de este tipo de situaciones, ¿no? De ir a establecernos a una nación como misioneros para dar a conocer el mensaje a esas personas. Otros probablemente nunca seremos removidos de nuestro país porque pues somos llamados a invertir de otra forma en el reino, ¿sí? Quizás somos llamados a ofrendar para las misiones mundiales, ¿no? Apoyar alguna agencia misionera. Otros a lo mejor solamente seremos llamados a interceder por la salvación de esas naciones, por nuestros hermanos misioneros, mientras ellos trabajan y están al frente de la batalla. Pero todos somos llamados a contribuir en la extensión del reino de Cristo en esta tierra, por todo el mundo. Así que intercedamos. Cuando nosotros nos apasionamos por Cristo, nuestro corazón se llena de lo que a Él le interesa. Y Cristo tiene el interés de extender su reino en esta tierra. Nos doleremos por nuestros hermanos que sufren en otros países. Si realmente tenemos esa intención de interesarnos por lo que le interesa a Cristo, nos vamos a doler por nuestros hermanos. Vamos a clamar porque el Evangelio sea predicado en todas las naciones. La iglesia no nos podemos conformar en lo que pasa en nuestras cuatro paredes cada domingo que nos reunimos. A veces estamos tan enclaustrados, ¿verdad?, en cuatro paredes, y no podemos ser esa iglesia egoísta. Debemos interesarnos en alcanzar al mundo para Cristo. Debemos interceder intencionalmente por nuestros hermanos misioneros que están invirtiendo sus vidas en esos lugares. Hermanas, tenemos hermanas en Cristo, hermanos en Cristo en todas las naciones, quienes han dejado todas estas comodidades, y nosotros de verdad no podemos a veces ni siquiera dedicar unos minutos a orar por nuestro hermano que pide oración en la iglesia. Pues mucho menos vamos a orar, ¿verdad?, por nuestros hermanos que están del otro lado del mundo, que dedican su vida entera al servicio de Dios en otras naciones. Meditemos, hermanas, sobre esto. Seamos creyentes que nos interesamos en los intereses de Dios más que en los nuestros. Dejamos también una guía de oración para que podamos interceder por México, por las naciones, ¿sí?, por nuestros hermanos misioneros, por la iglesia sufriente, aquellos que... ¿Te has puesto a pensar que hoy uno de nuestros hermanos está entregando su vida por la causa de Cristo? Lo hemos pensado, lo hemos meditado, y que hoy es el tiempo de orar,
para que su fe sea fortalecida, para que tenga la fortaleza de no negar a Cristo, para que entregue su corazón en ese momento de dificultad y de tanto dolor, que su mirada está en el Señor. Hermanas, de verdad es algo valioso que nosotros estemos orando por nuestra iglesia, por México y por todas las naciones, por nuestros hermanos en todo el mundo. También les estamos agregando una lista con los nombres de las naciones de cada continente. Puedes tomar un día para interceder por cada una de ellas. Probablemente ni conoces ese lugar, ¿sí? Hay nombres que dices, ¿dónde está esto? Pero ahí hay gente, ahí hay personas que necesitan la salvación, y ahí probablemente hay misioneros que necesitan de nuestras oraciones, ¿sí? A lo mejor no conocemos sus necesidades. Yo te invito, investiga para orar intencionalmente por ese lugar, ¿sí? Si vas a orar por Irán, ¿no? Investiga en el internet cuáles son las situaciones más difíciles de ese país. Ora por eso, ora por la salvación, ora por si hay alguna agencia misionera que tiene misioneros ahí, ¿sí? Quizá nunca visitaremos algunas de esas naciones, probablemente nunca saldremos de nuestro país, o quizás sí puedas tener la oportunidad, ¿sí? Pero sí podemos interceder y les podemos alcanzar de esa manera. Aquí dejamos las preguntas para que ustedes puedan meditar en ellas junto con su discipuladora, ¿sí? Creo sentir interés por aquello que es de interés para Dios. O sea, medita, pregúntate, ¿realmente estoy interesada en lo que a Dios le interesa o solamente en mis propios intereses? ¿Intercedo constantemente por mi iglesia y por las necesidades que expresan mis hermanos? ¿Estoy continuamente orando por mis pastores, por mi pastor, por los ancianos, por los líderes, por sus esposas, sus familias, sus hijos? ¿Oro por la familia de mis pastores? Oro por mi país, México. He actuado hacia la condición de mi país como los no creyentes, murmurando, criticando solamente en vez de interceder. Oro por las naciones de este mundo. Oro por los misioneros. Oro por la iglesia sufriente, aquella iglesia perseguida. Hermanas, que Dios nos guíe a ser una iglesia de oración, que responde a este mandato del Señor con amor y con obediencia. Acompáñenme a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo en el que hemos podido aprender más de ti, de tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos cómo tú, Señor, tuviste tanto interés por tu iglesia, Señor, por las naciones, por la gente perdida, Señor, por aquellos que dieron su vida por tu obra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tener realmente nuestra mirada puesta en ti, Señor. A que podamos estar siempre meditando, Señor, en todas estas cosas y todas estas personas, sobre todo, Dios, a lo largo del mundo, quienes necesitan que nosotros también estemos intercediendo, Señor. Tú los sostienes y sabemos que aún no necesitaría siquiera nuestra oración para sostenerlos, pero queremos ser parte, Señor, queremos ser parte de lo que tú nos has encomendado y ser obedientes y estar intercediendo, Señor, por todo lo que tú nos has determinado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a salir de nuestra comodidad, ayúdanos, Señor, a dejar de ver solamente por nuestros propios intereses y ser egoístas. Perdónanos porque muchas veces, Señor, como iglesia hemos sido negligentes y apáticos, Señor, ante estas necesidades, pero que tu Espíritu nos guíe, Señor, para que realmente podamos nosotros vivir, Señor, intercediendo por aquellos que son de interés para ti, Señor, y que podamos, si en tu posibilidad está y en tu misericordia, ser parte de esa manera, Señor, de la extensión de tu reino en esta tierra, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.